el tema de esta mañana es: créele a Dios a pesar de los hechos. Dile al que está a tu lado ahí de repente con mascarilla: voy a creer en Dios a pesar de los hechos. Amén. Entonces vamos ahí. La palabra de Dios dice 2 de Corintios 5:7. Por favor, si no. 2 de Corintios 5:7. Porque por fe andamos y no por vista. Creer en Dios es creer en el Todopoderoso, en aquel que sobrepasa todos los límites del universo. Es tener acceso a la mayor fuerza de Dios en esta tierra. Es ver la manifestación de Dios por encima de los hechos, por encima de los veredictos. Es ver el poder de Dios a tu favor, por encima de todo aquello que el hombre pueda decir. Es por eso que la palabra dice que tú y yo, aquí nos anima y nos hace recordar lo que siempre nuestros pastores nos están hablando: creerle a Dios. Dice, por fe andamos. Cuando hablamos de fe, hablamos de la palabra que Dios ha dicho. Nosotros tenemos ese testamento de Dios para nosotros. Nosotros tenemos que decidir creerle a Él y no a lo que nuestros ojos ven. Amén. Entonces, aquí en este pasaje vemos, ¿y qué es fe? Lo que les estaba diciendo. ¿Cómo viene la fe? Hebreos 11:6, para que los que están apuntando puedan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador, ¿no?, de aquellos que le buscan. Entonces, fe es decidir creerle a Dios. ¿Y cómo viene la fe? Es a través de su palabra. Mira lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, tú quieres ejercer fe en todas las circunstancias. Una de las cosas que estás haciendo, que hace parte para que tú crezcas en fe, es continuar haciendo lo que tú estás haciendo, honrar a Dios y venir a escuchar la palabra de Dios. En tu casa, en los devocionales, tú puedes escuchar a Dios. De esa manera va a crecer tu confianza en el Señor. Y en esa manera tú vas a ver que en tu realidad tú vas a pasar las barreras, porque el Dios Todopoderoso que está en ti te va a animar a creerle para disfrutar lo bueno y lo mejor. Amén. Muy bien. Entonces nosotros vivimos en una tierra que muchas veces decimos, pero ¿por qué estas circunstancias están pasando conmigo? Cuando estuvo aquí Jesús, nuestro mayor ejemplo, nuestro Dios hecho hombre, vivió para darnos ejemplo, para enseñarnos y ayudarnos a poder disfrutar de la vida de Dios en esta tierra. Él también pasó dificultades, pero también nos enseñó que si nosotros creemos en la palabra de Dios, nosotros vamos a pasar esas barreras. Vamos a ver ahí la palabra de Dios en Marcos 5, verso 36. Vamos a leer el 21, el 22 y el 23. Aquí nos habla de un hombre llamado Jairo, que él encontraba con una realidad, un hecho muy complicado en su casa con su hija. Una realidad que tal vez puede que no sea la misma que hayas pasado, pero tal vez ese sentimiento de impotencia, de dolor, de angustia, de no saber qué hacer en los momentos tan difíciles, pasó este hombre llamado Jairo. Dice, pasando otra vez Jesús en la barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud que estaba junto al mar. Continúa ahí, por favor, el 22.
Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Continúa, por favor. Y le rogó mucho diciéndole: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo, en esa situación, corre a Dios, corre a Jesús, porque sabía que Dios lo podía ayudar. Pero pasa algo muy interesante. Ese era un hecho. ¿Cuál era el hecho que él tenía, Jairo? Su hija agonizando. Cuando en la caminata que le va a pedir ayuda a Jesús, se encuentra que Jesús está con la multitud, como vemos en el primer versículo, y ahí hay una mujer también pidiendo ayuda para Dios, pidiendo ayuda para Jesús. En ese mismo momento, si ustedes después leen esos versículos en adelante, y como que hay una demora para Jairo, y Jesús queda ahí atendiendo a la mujer, y va pasando el tiempo. Y la mujer que está en el camino recibe su milagro, y Jairo ahí esperando. Es espera, hermanos. Muchas veces el enemigo en esa espera se encarga de que tú mires los hechos. Mira, tu hija está agonizando. Mira, si pasa más tiempo ya no se va a poder hacer nada. Mira la lógica. Entonces el enemigo, las circunstancias se encargan de sacarnos de creerle a Dios. Pero yo quiero animarte que así como Jairo, tú puedas permanecer en la fe en nuestro Dios Todopoderoso, independiente de los hechos. Porque mira lo que pasa más adelante. Llega un momento que le dicen: Jairo, ya no hay nada que hacer. Tu hija murió. ¿Ya para qué hablar con el maestro? Ahora el hecho era peor. Tu hija murió. Y muchas veces el enemigo se encarga de decirte: mira, yo oro, pero la cosa va peor. Ese es el momento de agarrarte del Señor y decir: Dios no falla, Él no miente y Él hará su voluntad perfecta en mi vida. No podemos desmayar. En este momento Jairo llega a decirle la peor noticia, pero algo que Jesús nos enseña en estos pasajes es que en el versículo 36 del capítulo 5, Jesús le dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se le decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Amén. Vamos a repetir todos: no temas, cree solamente. Ahora yo quiero que te lo digas a ti misma. Pon en tu realidad y con convicción, ahí con mascarilla, pero tú vas a decir: no temas, cree solamente. Amén. 1, 2, 3. No temas, cree solamente. Nuestro Dios, hermanos, es tan maravilloso, es todopoderoso. Nuestras limitaciones a veces nos desesperan. Cuando vemos los hechos, nos desesperan. Porque la lógica, el doctor del veredicto. Pero Dios pasa por encima de cualquier veredicto del doctor. El banco te da un veredicto, pero Dios pasa por encima del veredicto que te puede dar el banco. El enemigo, mira, te hace mirar a tu familia y te dice: has perdido tu matrimonio. Pero el veredicto lo tiene Dios, Él tiene la última palabra. El veredicto puede decir: tu hijo no tiene solución, pero Dios tiene la última palabra y Él ha prometido: tú y tu casa me servirán. Tenemos que permanecer sabiendo que somos hijos amados de Dios y tiene lo mejor para nosotros, y cuando le creemos, Él pasa esa muralla de los hechos y nos lleva a nuestra victoria. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.
Nuestro Dios es tan maravilloso, hermanos, y quiere que nosotros vivamos cada día con esa expectativa. Muchas veces hemos pasado, y yo me incluyo, pasamos momentos de que no sabemos qué hacer y nos desesperamos. Pero ese es el momento que tu corazón tiene que decir: Señor, ayúdame. Yo voy a seguir creyendo en ti. Es allí donde tú y yo debemos sacar fuerza de la debilidad y decir: yo voy a seguir congregando, voy a seguir firme en el Señor. No importan los hechos que el diablo me pueda gritar, las personas que no conocen a Dios me pueden decir: mira tu Dios, mira lo que te ha pasado, mira lo que pasó, el COVID, lo que hizo en tu casa, mira las muertes que han causado. Pero cuando nosotros creemos y sabemos que somos amados del Dios Todopoderoso, Creador del universo, el creerle nos da acceso a la mayor fuerza poderosa del Señor para actuar a nuestro favor, porque somos sus hijos amados. Entonces agárrate de esas promesas de Dios. No te intimides por los momentos pequeños, tiempos pequeños que a veces pasamos por dificultad. La palabra de Dios dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Nuestro Dios es maravilloso. Dale un fuerte aplauso al Señor. Otro pasaje que nos muestra también es en el Antiguo Testamento. También nosotros podemos ver el caso de Elías. Estaba pasando una gran dificultad también. Los hechos decían: no hay comida, todo el mundo va a morir. Pero Dios habló y él le creyó. Dios le dio una palabra: yo he dado orden a una viuda que te sustente. Parece algo ilógico. En la época aún era más ilógico. A una mujer pobre que te sustente. Hermanos, Dios mueve las fichas como nosotros no nos imaginamos. Dios piensa en Elías, pero también piensa en la viuda. A veces tú te encuentras circunstancias que dices: yo no sé cómo se va a armar este rompecabezas, problema aquí, problema allá, problema más allá. Pero cuando tú dejas el control en las manos de Dios, hermanos míos, créele a su palabra y Dios te mostrará que Él es todopoderoso para hacer mucho más de lo que pensamos o imaginamos por el poder de su fuerza. Dios es tan bueno. Él pensó y vio a su profeta pasando dificultades y él le dijo: yo, anda Sarepta, que allá yo he ordenado una viuda para que ella te sustente. Está en Primera de Reyes capítulo 17 en adelante. Cuando él va, encuentra a la viuda y la viuda dice: pero Señor, le dice: dame agua. Le pidió primero, va y le trae. Pero después le dice: prepárame una torta. Pero le dice: Señor, yo solo tengo un poco. Y estaba pensando, iba a coger leña para preparar, comer con mi hijo y morir. Esa era su realidad, ese era su hecho. Eso era lo que la sociedad le decía, lo que sus hechos veían y palpaban. Lo peor, camino a la muerte. Pero ahí llega la voz de Dios. Elías oyó a Dios, obedeció y él dijo: pero él no fue contra lo que decía Dios, porque parecía ilógico. Él hubiera dicho: Señor, pero ¿cómo voy a ir donde una viuda? Si la situación, ¿cómo la ves? Él no midió las palabras de Dios. Él simplemente fue y le creyó al Señor. Y cuando él llega allá donde la viuda, él también le enseña a hacer lo mismo. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Quiere que nosotros aprendamos cada día, experimentemos y después seamos canal de bendición para que otro también experimente. ¿Y qué pasó? Él fue donde la viuda. La viuda le da la respuesta que les acabo de decir, negativa. Señor, no hay cómo. Solo hay un poco de harina, que estaba pensando hacerlo. Y él le dice: está bien, hazlo, pero primero me das a mí.
Ahí entra de nuevo ahora la lógica de la viuda. ¿Cómo? Y él le dice, cree, porque Dios hará que la harina no se acabe. Entonces Dios, mira lo que dice Primera de Reyes 8, 17, 8 y 9. Vamos a ver ahí. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta, a Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Esto es para sustentar lo que yo les estaba diciendo. 13 y 14, por favor. Elías dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Continúa, por favor. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esa era la palabra que le lleva el profeta. Ahora le tocaba a la viuda creerle a Dios en medio de aquello que ella estaba viendo. Entonces nosotros siempre vamos a encontrar esas dos situaciones. Creerle a Dios, creerle a la palabra del profeta, que es la palabra de Dios, que Él es el canal de bendición en este caso para esta mujer, o creer en lo que ella estaba viendo. Ella estaba viendo que solo tenía harina para el momento. Y ella tenía que dar ese paso de fe de darle primero al profeta. Dios estaba enseñando, hay grandes principios en este pasaje, porque es dando que se recibe. Es un principio que está enseñando en este pasaje. Es creyéndole a Dios que la fuerza sobrenatural de Dios va a sobrepasar el hecho que tú estás viviendo. Entonces, qué tremendo y qué grandioso. Es tan bueno conocer a Dios cuando tú aplicas esos principios y ves un poder sobrenatural que imaginarlo antes no podríamos. Pero nosotros lo vamos a ver cuando decidimos creerle a Dios. Esta mujer decidió creerle a Dios a través de la palabra del profeta. Y ella vio ese milagro. Nunca más la harina escaseó hasta que llovió y ellos vivieron viendo el poder de Dios sobre sus vidas. Ellos no murieron por la escasez. La fe en la palabra de Dios hizo sobrepasar la barrera que ellos estaban teniendo, la dificultad, la escasez. Entonces, queridos hermanos, en esta mañana yo quería compartir la palabra de Dios diciéndote, Dios es todopoderoso. Y si nosotros creemos en su palabra, a pesar de los hechos que podamos ver en tu vida real, Dios puede cambiar las circunstancias y darte la victoria. Amén. Por eso siempre la palabra de Dios nos dice, no temas, cree solamente. Lo mismo que le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Y de aquí a poco yo les voy a estar contando algo que yo viví en estos días. Que Dios puso en mi corazón, no temas, cree solamente. Cuando nosotros recibimos, como les estaba diciendo, reporte negativo, como que no hay solución, nosotros quedamos temblando. Y entra ahí, Señor, ayúdame en este momento. Y en la noche vienen los pensamientos ahí. ¿Y qué tal si pasa eso? Y viene toda una película de todos los peores casos similares que han pasado. Eso me pasó a mí. Tuvimos un reporte de uno de mis hermanas que no fue nada bueno de parte del doctor. Y no es que solo habló, él mostró la placa, mira, esta es la situación. Y muchas veces así el enemigo nos muestra, esta es la situación. No es que posiblemente sea, no, este es el reporte, es negativo.
como que en ese momento te tiemblan las piernas, hay una sensación que no es tan buena dentro de ti, Señor. Y viene la película de que se viene lo peor. Pero en ese momento también el Espíritu Santo te va a decir, no temas, cree solamente. Hermanos, Dios puede cambiar el reporte médico. En una placa te puede salir todo mal, pero en el mismo día Dios puede hacer un milagro y cambiar esa placa que te diga, ya no hay nada. Dale un fuerte aplauso al Señor. Como yo le decía a mi hermana, para mí es un milagro de Dios. Yo agradezco a Dios porque Dios maneja todas las piezas y cuando tú le crees, en cada pieza, en cada movimiento, Dios nos enseña. Yo estoy aquí por el poder de Dios, que Dios movió las piezas para hoy estar aquí compartiendo la palabra contigo. Yo no imaginaba estar aquí, pero fue un momento que Dios me llevó a creerle. Tuve que viajar en la misma hora y en el bus estaba el Señor, ayúdame. Y fue todo un milagro, todas las piezas, porque encontré así llegando, pasaje, todo fue en un ratito. Pero hoy puedo alabar al Señor y decir, Señor, tú eres real, tu palabra es real, tú eres bueno y quieres que disfrutemos lo mejor en esta tierra. Entonces tenemos que decidir creerle a Dios, no importa lo que vemos en el momento. Y aun cuando lo que venga en el momento sea tan palpable y diga es lo peor, Dios va a usarlo para lo mejor, porque el enemigo siempre pierde. Aún lo negativo, Dios lo levanta para que te sirva y sea de bendición para tu vida. Amén. Entonces, no desmayemos, sigamos creyéndole al Señor. Muchas veces decimos, estoy en deuda. ¿Cómo lo hago? Los bancos atrás de mí, los prestamistas me amenazan. ¿Qué hago? Sigue creyendo en el Señor. Dice Dios, Filipenses 4:19, Dios es tu proveedor. Él te proveerá, Él te dará la salida. Deuteronomios 8:18 dice que Él te da el poder para hacer las riquezas. Él te va a abrir ese camino. Lo que tú tienes es que decirle, Señor, aquí estoy. Dame sabiduría, porque tu palabra dice que tú tienes sabiduría abundante para aquel que te la pide. Dame dirección, ¿dónde voy? Y tú vas a ver las puertas del Señor abriéndose, porque la gracia de Dios estará sobre tu vida. Entonces créele a Dios, no te desanimes. No importan los hechos que ves, Dios puede transformar los hechos si tú y yo decidimos creerle a Él, creer a su palabra. Amén. Muchas veces decimos, no sé qué hacer. Todo lo que yo hago me sale mal. Y el enemigo viene y dice, tú no sirves, tú no eres sabio, mira, todo te sale mal. Esa no es voz de Dios. Dios te dice, yo soy tu hijo amado. No, pero no veo las cosas bien. No te preocupes. La palabra de Dios dice que si nosotros creemos en Él, Salmo 32:8 dice, yo te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios te va a guiar. No es de Dios cuando viene esa voz que no hay solución o no lo sé hacer. Dice que Él nos guía por sendas de justicia. Él nos guía, nos enseña el camino de cada día. Solo tú tienes que estar en la dependencia, decidir creerle y estar dispuesto a que Él te lleve. Muchas veces nos cuesta de repente cerrar la boca y hablar de los hechos. Pero Dios nos va a dar la sabiduría para dejarnos guiar por Él. Como Salmos 32:8 dice, yo te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos.
¿Eso por qué, hermanos? Porque somos amados de Dios. Amén. Entonces, no permitas palabras negativas dentro de tu corazón. Muchas veces alguien salió de los caminos del Señor estando en nuestra casa, conociendo al Señor. Y a veces vemos casos como dicen, tu hijo está perdido, no hay solución. Pero algo que podemos es afirmarnos en las promesas del Señor. Nunca desistir, creerle al Señor, creerle porque Él tiene esa promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y cuando veas a tu hijo o a tu hermano decir, él es un hombre de Dios, ella es una mujer de Dios. Dios hará, no sé cómo, no sé cuándo, pero yo creo que Dios a su tiempo hará. Los tiempos de Dios nosotros no los conocemos, pero nosotros sabemos que Dios es fiel y justo, que aún los tiempos que tú piensas que están perdidos, Dios los restituirá. Y nosotros vemos eso en el Antiguo Testamento en el caso de Josué. Josué creyó a Dios, pero por causa de los demás se demoraron en la tierra. No alcanzaban por año de las promesas. Josué pudo decir, pero qué culpa tuve yo si yo creí. Parece que todo es injusto en algunos momentos con nosotros. No, Señor. Dios es fiel y justo y en su tiempo Él te restituirá y te dará aún más de lo que tú imaginabas o en tus fuerzas podrías ganar en la justicia natural. Créele a Dios. Josué cuando sale y entra a la tierra prometida, él dice al hombre de Dios que aún estaba ahí, dame el monte Hebrón, yo tengo fuerzas como cuando recién salí de Egipto. Entonces Dios nos muestra ahí que aún cuando Josué pudo quedar ahí por un tiempo que pareció perdido para él, Dios le restituye aún más. Y aún él hablaba de las fuerzas físicas. Estoy como cuando recién salí, él decía. Entonces Dios tiene el control de todo y todo lo hace por amor y favor de cada uno de nosotros. Amén. Entonces que Dios nos ayude a que nosotros podamos decidir creerle a Él. Yo decido creerte, Señor. Y pese a los hechos, yo voy a perseverar en tu palabra. Amén. Vamos a terminar leyendo Isaías 43, 16 al 21. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y anda y senda en las aguas impetuosas. Continúa. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios hará una vez más en nuestra vida, porque Dios es fiel. Él solamente quiere que nosotros permanezcamos creyendo que Él es el Todopoderoso. Y fe, decidir tener fe en Él, creerle a Él a pesar de los hechos, honran su nombre y te dan el acceso a tener a tu favor al Dios que mueve la fuerza más poderosa del universo. Vamos a ponernos de pie. Y en ese momento, antes de terminar, yo quería orar. Yo no sé cuál es la situación que tú estás viviendo, pero en ese momento Dios quiere decirte, cree solamente, no temas. Que tú puedas permanecer en aquello que de repente ya ni oras porque crees que está hecho, pero Dios pasa por encima de los hechos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí y orar. Padre, en el nombre de Jesús,
Muchas gracias, Señor, porque tú nos haces recordar que tú eres grande, poderoso, que vas más allá de nuestras circunstancias. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo oro por cada uno de mis hermanos aquí en la congregación. Yo te pido que en el nombre de Jesús ellos puedan ser activados en fe una vez más para escalar, mi Dios, aún más y perseverar en aquellas promesas que tú has dado a cada uno de tus hijos. Yo declaro, Señor, milagros. Declaro, Señor, que en el nombre de Jesús cae por tierra todo veredicto negativo. Cae por tierra toda obra del enemigo en sus vidas y familias. Y que en el nombre de Jesús ellos levantan bandera de victoria en fe, decidiendo creerle a Dios, que nuestro Dios es mayor que nuestras circunstancias, que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que tú eres el Señor que nos llevas de la mano, Señor, que nos guías, el Todopoderoso, que nos guardas, eres nuestro escudo, eres todo para nosotros, que esa pueda ser una realidad para toda nuestra congregación, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.